Vamos a conversar para ver cuál es el panorama actual respecto a la rectora y el término de su mandato. Vamos a hablar con el doctor Pedro Mascaro Sánchez, él es integrante del Movimiento Docente y Concertación por San Marcos, jefe además del Departamento de Obstetricia y Perinatología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Gracias por Muy atendernos. buenas noches, Jack. Buenas noches. A ver, doctor, este 25 termina el mandato de la rectora Geri Ramón. La información que tenemos es que hasta el momento no hay un cronograma electoral. ¿Qué va a pasar si es que no se hacen las elecciones y sobrepasa el tiempo de funciones que debe de estar hasta el 25 de julio la rectora Geri? Sí, efectivamente, el día 25, por ley, concluyen su mandato las autoridades actuales en San Marcos, es Ajá. decir, la rectora y los vicerrectores. El día 26 ellos ya no están en funciones. Sin embargo, no se ha convocado a elecciones y a partir de esa fecha la ley manda que asuma interinamente el decano profesor principal más antiguo, de tal manera de que él estaría a cargo, este profesor estaría a cargo de la conducción de la universidad transitoriamente, en tanto se convoque a elecciones que debe ser a la brevedad posible. ¿Y por qué no se ha hecho la convocatoria, doctor? Se hizo la convocatoria y en junio terminaba todo el proceso para que haya el cambio regular, como ha ocurrido en otras ocasiones en el mes de julio. Sin embargo, se suspendió el cronograma electoral Ya. que teníamos en marcha y se suspendió por dos razones. La primera es que en esa voluntad, en ese deseo de querer reelegirse, la rectora venía postergando y postergando y buscando una serie de argucias para que no continúe el proceso. Y luego se produce la renuncia de una parte del comité electoral y debería continuarse con los que seguían en funciones en el comité electoral, es decir, con el vicepresidente y los suplentes. Sin embargo, ella en la asamblea universitaria, porque ella tiene mayoría en la asamblea universitaria, Ajá. anularon toda esta posibilidad y prácticamente se volvía a cero, de tal manera que nos quedamos sin comité electoral que hasta el momento no se ha elegido tampoco. Ni hubo el relevo, el completar el comité electoral, ni tampoco se ha elegido uno nuevo y nos quedamos entonces sin comité electoral universitario y por tal sin cronograma electoral hasta la fecha. Ya. ¿Y qué debe de pasar para que todo marche como corresponda o tan prontamente se pueda tener el cronograma electoral, doctor? Y lo primero que hay que hacer es que en este momento ya con un proceso en marcha, con la presencia de un rector interino que Ajá. debe darse a partir del día 26, debe completarse o recomponerse el comité electoral universitario y sacar un nuevo cronograma que permita que a la brevedad posible se elijan las nuevas autoridades. ¿Cabe la posibilidad de que la señora Ramón, la rectora aún de San Marcos, pueda quedarse más allá del 25 de julio? Al parecer ese es el interés, esa es la intención, porque en las últimas semanas lo que se ha dado en San Marcos es una serie de situaciones ilegales, yendo contra toda norma, como es, por ejemplo, el, el elegir o extender el mandato del tercio estudiantil que culminó el día 16 sus funciones. La Asamblea Universitaria les extendido
el mandato o su condición de asambleístas, representantes de los estudiantes, porque son cercanas a ella y con esto ha logrado tener una mayoría en la asamblea Ajá. y entonces esto que es totalmente irregular porque ya esos estudiantes no son, están fuera del plazo del periodo para el cual fueron elegidos y por tal entonces no puede haber una asamblea con representantes que ya han cumplido con su periodo y por tal no pueden estar en una asamblea y elegir y decidir el futuro de la universidad. ¿De quién dependerá para que las cosas marchen conforme a ley que manifiesta que una vez que culmine el mandato del actual rector debe dejar el cargo y si no hay convocatoria, si no hay cronograma, entonces quien debe de manera interina asumir es el decano decano más antiguo? ¿De qué y de quién va a depender de que se cumpla lo que disponga la ley, doctor? De la asamblea universitaria. La asamblea universitaria es el órgano máximo en la universidad, pero como la rectora tiene mayoría docente y estudiantil, controla la asamblea. Ajá. Entonces viene aplicando estas situaciones ilegales, irregulares, y por tal existe en el comité, en la asamblea universitaria, un grupo de docentes que son minoría. Existe también un grupo de decanos, que son más o menos la mitad de decanos, pero no es suficiente para poder cambiar esta situación en la universidad. De todas maneras, la comunidad universitaria está tan incómoda por esta situación irregular que viene impulsándose al interior de San Marcos una acción legal por un lado, porque se ha atentado contra las leyes, contra las normas vigentes, pero por otro lado, una capacidad de movilización, protestas y movilización a partir del día 26, en la que ya no, estas autoridades no le corresponde estar en la universidad y pedir que el rector interino asuma en primer lugar. Ajá. Y en segundo lugar la convocatoria del rector interino debe significar que haga cumplir las normas y las leyes, designando o completando el comité electoral universitario, que es una de las exigencias de la comunidad universitaria. Pero por otro lado, hay otros aspectos que tiene que considerar el comité electoral universitario, no solamente de contar con un cronograma para convocar inmediatamente a elecciones, sino se hace necesario que también considere las elecciones presenciales que demanda la comunidad universitaria. Ahora, es decir, no elecciones virtuales, porque en San Marcos ya no se cree en la universidad que tengan ellos que llevar adelante un proceso electoral con muchos defectos, con muchos vicios. Ajá. Y siendo posible convocar a una elección presencial en la casona, como se ha hecho siempre en la universidad. En un anterior proceso, con elecciones virtuales, se pudo determinar que cuando llegaba un profesor o un estudiante a votar, ya habían votado por él. De tal manera entonces que está viciado esta modalidad de elección universitaria, ahora, de elección en la universidad. Dado el panorama, ¿a usted le parece indicar de que Ramón Gerí seguirá en la rectoría? Ahora, ¿qué puede conllevar la continuidad de Gerí hasta la conformación del comité y se pueda realizar el nuevo cronograma electoral? ¿A qué puede conllevar la continuidad de Ramón Gerí en la rectoría de San Marcos? Pues estos actos serían ilegales. La ilegalidad está en todos los espacios y en todos los momentos.
cómo una autoridad que ha terminado sus funciones va a auto designarse porque tiene mayoría en la asamblea universitaria, si eso está contra lo que manda la norma y la ley. O sea, es un acto totalmente ilegal. Y en la universidad, los estudiantes y los profesores, así como los trabajadores, ya lo saben y no lo van a permitir, y habría una situación de desorden, de caos, de enfrentamientos que hace mucho daño a San Marcos, pero también hace mucho daño al país. Ujú. Ahora, ¿y quién debería de ser el rector interino hasta que se pueda completar el comité y establecer el cronograma nuevo electoral? Sí, los profesores eh, principales más antiguos que estén en este momento cumpliendo la función de decanos. Pero ya se Y conoce tenemos quién es, nosotros, se y lo conoce podemos quién es, mencionar nombres, ajá, podemos nombres y mencionar apellidos. nombres. La doctora Lupe García de Ampudia de la Facultad de Psicología es una de las profesoras antiguas. La Ya. doctora Antonia Castro Rodríguez es decana de la Facultad de Odontología, también es antigua. Y también el doctor Palomino Manchego también es un profesor antiguo. Entonces, hay profesores que son decanos, que tienen la antigüedad, de acuerdo a lo que manda la norma, que pueden asumir esta responsabilidad. Ese encargo Ajá, debe hacerse ya, porque ya. no vamos a esperar llegar al día 27, 26 o 27 para entrar en una etapa de vacío o de desorden que va a Ya. hacer Pero, mayor daño a la pero, universidad. ¿cuál es el proceso? ¿Es una invitación que se le hace a los más antiguos o quién en sí, de todos, es el que debería de asumir la rectoría interinamente? Sí, bueno, tenemos nosotros esta información de manera general de la Oficina de Recursos Humanos, pero hay algunos detalles que la propia Asamblea tiene que determinar. Ajá. Si es que tuviesen, por ejemplo, la misma fecha, habrá un acuerdo que toma la Asamblea para designar a uno de ellos. Y, s- Es un solo profesor principal quien asume el rectorado. No se elige todas las autoridades como vicerrectores ajá. de investigación o académicos, solamente se elige El rector interino. el rector y corresponde asumir el rectorado al profesor o al decano, que es el profesor principal más antiguo. Ya, correcto. Ahora, ¿se ha podido conversar con los posibles candidatos a asumir el interinato de la Rectoría de San Marcos? ¿Ellos están dispuestos a asumir el cargo y la función? Sí, por supuesto, por supuesto. Estos profesores que son actualmente decanos están dispuestos a asumir esa responsabilidad de ese encargo. Así como en el Comité Electoral Universitario, el vicepresidente del Comité Electoral Universitario también está dispuesto a asumir la responsabilidad de recomponer el Comité Electoral y convocar a elecciones a la brevedad posible. Correcto. Ahora, se tiene que contar con también la disponibilidad de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y estamos en medio de un proceso electoral nuevo. Hemos terminado uno generales y se avecina uno que es municipal y regional. Esto podría, de alguna manera, también alterar o aplazar el tiempo para la convocatoria, para tener elecciones en San Marcos. Sí, la OMPE nos brinda asesoría técnica y se dice que, bueno, van a estar ocupados por las elecciones municipales y regionales. Sin embargo, hay universidades a quienes sí se está atendiendo. En Arequipa, por ejemplo, van a haber elecciones en los próximos días. Y Ya. entonces, con ese antecedente, también hay que ponerle interés y voluntad para apoyar a San Marcos de tal manera que la vida institucional continúe. Ajá. Y a propósito de antecedentes, doctor, ¿hubo en San Marcos antecedentes en el que pasado el plazo un rector continúa en el cargo? Con esta nueva ley no, con la ley que está en funciones, Ajá. en el anterior proceso, a pesar que estábamos en pandemia,
a pesar de la pandemia, se hizo elecciones y se hizo una transferencia de unas autoridades a otras con total regularidad y normalidad. Este, con la ley anterior se han dado circunstancias sí, de interinatos, en que la Asamblea Universitaria ha tenido que tomar acciones y decisiones para designar a las autoridades transitorias, interinas, hasta que se convoque el proceso electoral y regularmente se haga el cambio en la universidad. Correcto. ¿Cuál sería su llamado, la exhortación que usted quisiera realizar respecto a esta situación en la que tal parece la señora Ramón Gerí, o Gerí Ramón, perdón, continuaría en el cargo pasada la fecha de su mandato? Y la señora rectora Eri Ramón está al margen de la ley y está vulnerando, está alterando, está atentando contra lo que es la legalidad y la formalidad en la universidad. Eso atenta y rompe la institucionalidad en San Marcos y eso es un mal ejemplo para el país. Queremos nosotros ser muy claros en que San Marcos, así como las universidades y el país, requieren de ejemplos que defiendan la democracia, que defiendan las instituciones, que fortalezcan las instituciones y que esto sea participativo, es decir, la intervención de estudiantes, de docentes y de trabajadores en el, la alternancia, que es un buen sistema para renovar y para darle la fuerza necesaria que requiere la universidad. La Correcto. democracia es alternancia y lo que estamos pidiendo acá, la alternancia de acuerdo a ley. Correcto, doctor. Haremos seguimiento a la situación en San Marcos y si se da o no el cambio, si hay o no continuidad de la rectoría pasado el 25 de julio. Muy amable por su tiempo para poder conversar sobre el tema, doctor. Que le vaya muy bien. Muy agradecido desde ya. Buenas noches. Bueno, hemos conversado con el doctor Pedro Mascaro desde la Universidad San Marcos, Pedro Mascaro Sánchez, integrante del movimiento Docente y Concertación por San Marcos, jefe del Departamento de Obstetricia y de Perinatología de la universidad, ¿no? Hablando sobre las elecciones que no tienen cronograma al momento en San Marcos para poder elegir a las nuevas autoridades de la universidad, ¿no? Teniendo en cuenta que este 25 de julio termina el mandato de Gerí Ramón. El doctor nos dice que todo parece indicar que la doctora Ramón continuará en el cargo, pero que no debería de continuar y que debería de asumir el decano más antiguo de la universidad de manera interina para que se pueda hacer la convocatoria, ¿no? Completar el comité y luego establecer el cronograma, la fecha para poder elegir a las nuevas autoridades de San Marcos. Veremos cómo esto se da después del 25 de julio, si continúa o no Gerí Ramón.